Entonces, el plan estratégico, si algo tiene, es intentar favorecer la capacidad de adaptación de una institución a los cambios que se producen en su entorno. Ese es el objetivo básico de un plan estratégico. En España se ha desarrollado un proceso en los últimos años significativo, tanto a nivel de planificación cultural local como de planificación a nivel autonómico, pero considero que insuficientes. ¿Qué ha sucedido desde mi punto de vista? Que la mayor parte de la investigación y la mayor parte de la actuación en materia de planes estratégicos en el ámbito de la cultura se ha dedicado a la investigación sobre cómo realizar el plan estratégico, sobre cómo incorporar actores, cómo incorporar sensibilidades, cómo incorporar mecanismos, etc. Pero se ha olvidado algo que ya sabíamos, que es que los planes no solo es el plan, sino también su implementación, su puesta en marcha. Y aquí es donde vienen los problemas. Quizás sería importante limitar los objetivos que nos planteamos en los planes estratégicos, bajar un poco la ambición y ser un poco más realistas en función de su capacidad de actuación. La planificación estratégica en cultura está basada en una legislatura, 4 años. Ya sabéis, entra un concejal nuevo con su propuesta y hay un técnico, en este caso, que intenta llevar su propuesta a la calle. Cualquier proyecto se tiene que hacer con 12 meses de antelación. Ya te lo marca las partidas presupuestarias de la administración. Hasta no hace muchos años, básicamente se concentraban en el tema de los equipamientos y en el tema de las entidades, las asociaciones, etc. Por suerte, cada vez más, tanto los políticos como los investigadores van incorporando la necesidad de interrelacionar ámbitos. Es decir, la cultura no es un ámbito independiente del resto de la actuación pública. En el caso de nuestra experiencia, pues ya hace como unos 3 años iniciamos un trabajo conjunto con el área de educación del Ayuntamiento de la ciudad en 2 ámbitos, en la promoción de la lectura y en las habilidades en la búsqueda de información, cuáles eran las iniciativas necesarias y quién tenía que asumirlas y cómo compartir los recursos para poderlo hacer. Este trabajo se ha finalizado hace ya unos meses y ahora estamos en la segunda fase, que es un poco establecer un plan de actuación concreto para poderlo desarrollar. En los planes de proyecto de lectura utilizo mucho la palabra mediador. En el fondo nuestro trabajo es mediar entre unas necesidades de unas organizaciones que quieren llegar a unos determinados públicos. Y nosotros tenemos que generar que esto se produzca, estas relaciones, estos contactos se produzcan. ¿Cómo? Creando relato, buscando las acciones que son más interesantes y, finalmente, hacer que esas acciones que son interesantes y ese relato llegue al que tiene que ser este futuro o posible usuario. Los procesos de planificación cada vez más han de ir asociados a la creación de alianzas, de redes, es decir, crear ese otro escenario de cooperación que necesita el sector cultural. Nuestra misión, o sea, nuestro encargo en este tipo de proyectos es que nosotros seamos motores, seamos mediadores para que los agentes del propio municipio, educación y cultura, pero también las librerías, también los bares, también las entidades deportivas, todos, o sea, incluso las empresas que están en el término municipal, se impliquen en este proyecto. Más que trabajar en tiempo, hay que pensar también trabajar en personal. ¿Cuándo tiene que entrar a trabajar la persona de comunicación? ¿Cuándo tiene que entrar la persona de producción artística? O sea, no es un tema tanto de temporalización de enero, febrero, marzo, abril, sino es un tema más de recursos humanos, de saber
de saber y poder contar con el personal en un momento apropiado. En planificación quizás el reto más importante es evitar lo que yo llamo la enfermedad infantil del mimetismo, ¿no? O sea, corre el riesgo de que todo el mundo quiera hacer lo mismo, ¿no? Y a veces los procesos de planificación se han convertido en copias, ¿no? Unos de otros. Y por lo tanto el proceso de planificación tiene que comportar un gran esfuerzo de identificar la singularidad de cada territorio. El segundo reto en los procesos de planificación es que realmente sean procesos que vayan acompañados de un poder de decisión efectiva, es decir, compartir decisiones con los otros sectores que estás, concertando, ¿no? Ya sea con el sector privado, con el tercer sector. Yo diría que si no hay una voluntad política de ceder o de compartir esas decisiones con esos sectores, pues no es recomendable iniciar un proceso de planificación. Y otra cuestión, que esto es común a cualquier plan, es que si no hay un fuerte liderazgo político, el plan estratégico no se va a desarrollar. Y a veces desde la administración no se quiere asumir estas dinámicas, ¿no? O sea, quizás está en una postura un poco más cómoda de no tener que abrir tu gobierno en ese sentido a estos procesos de concertación. Hay más buenas voluntades muchas veces que muchas buenas realidades, ¿no?